Dios. Gracias por muchas razones y una de ellas, y yo creo que la primordial, la principal, es estar con vida. Yo siempre me pongo a meditar un poco, a analizar un poco, a pensar un poco de que no es de nosotros estar vivos. No es de nosotros estar con ese aliento de vida, todo se lo debemos al Señor, porque si no nos ponemos a pensar solamente un poquito. ¿Cuántas personas amanecieron hoy en un hospital? ¿Cuántas personas amanecieron en una cárcel? ¿Cuántas personas amanecieron hoy sin vida? Así que todo lo que nosotros recibimos al Señor, comenzando con el aliento de vida, se lo debemos a Él. Y dice la palabra del Señor de que un minuto, un segundo, un instante en la casa de Dios vale más, mucho más que estar 1000 fuera de ella. Así es que yo le doy gracias al Señor porque nos dispusimos a venir a la casa de Dios a glorificar su nombre, pero sobre todas las cosas a darle gracias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar en la casa del Señor, gracias, en su casa? Señor. Pudiéramos estar en cualquier otro lado, especialmente a este horario, hermano. Porque este horario no es fácil para muchos, nos tenemos que levantar temprano y comenzamos a las 9, pero eso no quiere decir que a las 9 nos íbamos a levantar. Teníamos que levantarnos por lo menos a las 7 de la mañana, abrir nuestros ojos, levantarnos de nuestro lecho, de nuestras camas y empezar a prepararnos para venir aquí. Por eso es que no es muy fácil estos horarios. Pero estamos muy agradecidos de estar en la casa de Dios, nuestro Padre, con alegría, con contentamiento, sabiendo que no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque nos impusieron el venir o nos obligaron el venir, sino que queremos agradecer a Dios con todo nuestro ser. Y quiero orar para comenzar el servicio y entregarle a la pastora el micrófono, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor, porque nada de lo que hagamos puede compensar lo que tú ya nos diste de antemano, Señor. Tú dices que aquellos que vienen y te entregan, Señor, este tiempo temprano, Señor, es como poner la base, el cimiento para que esta próxima semana que vayamos a empezar a hacer algo, comenzando a trabajar, Señor, comenzando a hacer los quehaceres en los hogares, aquellas hermanas que se van a quedar, van a comenzar esa semana de manera maravillosa, de manera buena, de manera agradable. ¿Por qué? Porque hemos entregado este tiempo, comenzando la semana a ti, Señor, como una primicia. Por eso yo te doy gracias. Y con esa gracia, Señor, yo inclino esta oración para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus hijas, para dejarles saber que no es en vano, que no es casualidad, que no es, Señor, obligatorio, que no es nada que nos obliguen a hacer este acto, Señor, de venir a tu casa por obligación, sino que estamos en agradecimiento entregándote este tiempo a ti, porque reconocemos que nos conviene a nosotros mucho más dejarte saber que aquí estamos con gozo y alegría entregándote este tiempo. Yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Yo bendigo en su entrada, yo bendigo en su salida, yo bendigo lo que sus manos toquen y lo que sus pies, Señor, pisaren. Porque eso es lo que nos mandaste a hacer, bendecir, Señor, para ser bendecido. Por eso en esta mañana yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza, porque solamente tú te lo mereces. Y dejándote saber eso, Señor, yo me siento muy, muy bien, mucho mejor de lo que yo me he sentido en toda la semana que ha pasado. A ti te daremos gloria y honra, Señor, porque solamente tú te lo mereces, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta mañana que nos pudimos reunir, congregar en tu nombre, Señor. Eres la persona más importante de este lugar. Eres la persona más importante en nuestra vida, Señor. Te damos a ti, Señor, la libertad de que la gobiernes, Señor, la dirijas, la corrijas cuando es necesario. Espíritu Santo, te damos bienvenida a este lugar. Yes. Muévete en medio de nosotros, como necesites hacerlo, Señor. Porque sé que en cada uno tú trabajas una obra diferente, pero sin lugar a duda trabajas. Aunque nosotros no podemos ver y en ocasiones entender, tú siempre estás haciendo cosas en favor de nosotros, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Nos dispusimos llegar a este lugar, Señor, y ahora nos proponemos y nos determinamos, Señor, dejar toda distracción, toda preocupación, todo aquello que nos pueda distraer en este momento, Señor.
todo aquello que pueda confundirnos y llevar nuestra atención a otro lugar que no sea lo que tú nos quieras hablar en esta mañana. Espíritu Santo, háblanos, que yo simplemente pueda ser un instrumento útil en tus manos, que ni añada ni que quita tu palabra, Señor, que lo que salga, Señor, de este altar sea justo y preciso lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y como siempre, que esa palabra llegue como es una espada de doble filo que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que sea una palabra que nos anime, que nos motive, que nos exhorte, que nos levante, que nos dé esa fuerza que quizás muchos estamos necesitando, Señor. En el nombre de Jesús, te doy la bienvenida a este lugar. Y gracias por lo que sé que ya has comenzado a hacer en medio de nosotros. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Yo primero. Amén. Es algo que diariamente necesitamos. No es nada más cosa de un día, de los domingos. Es algo que deberíamos estar buscando y anhelando en todo momento y en todo tiempo. ¿Sí? Y bueno, hoy me ha tocado a mí el privilegio de compartir la palabra de Dios, porque ¿sabe qué? Si no lo sabe, hablar de Dios es un privilegio. Con micrófono o sin micrófono, en un altar o fuera de un altar. Lo importante es que hablemos, que compartamos las buenas nuevas de salvación y no solo de eso, sino de ¿qué? De vida eterna. Amén. Y bueno, yo le puse a esta palabra como título, el valor de las cosas. Y hace unos miércoles atrás hablé un poco de esto y los libros en los que voy a estar, si los quiere apuntar, es Primera de Corintios 8, Hechos 27 y Ezequiel 27. Y no voy a leer todo el capítulo, los 3 capítulos. El valor de lo que demos o hagamos va a depender del valor de lo que esa cosa o ese hecho, esa acción tiene para nosotros. Nosotros vamos a hacer las cosas en la medida en que lo que vayamos a hacer tenga valor para nosotros, y ya lo había hablado. Si valoramos, si queremos hacer algo para agradar a alguien que amamos, nos vamos a esforzar. Si vamos a hacer algo porque estamos obligados para salir del paso, bueno, ya saben cómo puede salir. ¿Amén? Entonces, la importancia de cómo hacemos las cosas. Y les quiero contar una historia, una pequeña historia, de 4 personas. Una de ellas se llamaba Ninguna, la otra Cualquiera, la otra Algunos y la 4ª persona se llamaba Todos. Amén. Y dice que había un trabajo muy importante que hacer. Y todos estuvieron seguros de que alguien lo haría. Cualquiera pudo hacerlo, pero ninguno lo hizo. Alguien se enojó por esto porque era el trabajo de todos. Todos pensaron que alguien pudo hacerlo, pero ninguno pensó que todos no lo harían. Al final, todos culparon a alguien cuando ninguno hizo lo que cualquiera pudo hacer. Medio trabalengua, ¿no? Pero creo que me entendieron. Al final del día no se hizo nada. Nadie hizo nada, todo el mundo empezó, los 4 personajes estos empezaron a señalarse uno al otro. Como en el Edén, cuando pecó Adán y Eva, y empezaron, no, la serpiente, no, la mujer que me diste. Siempre queremos buscar culpables cuando vemos que algo que tal vez era sencillo de hacer y no se hizo. Que no estemos nosotros nunca en una situación como esa.
que si vemos que hay algo que hacer y alguien no, que está asignado a hacerlo, no lo hace, que nosotros digamos, yo lo voy a hacer por todos. Amén. Yo lo voy a hacer por todos. Aunque ninguno quiera, yo lo voy a hacer. Amén. Y en ese sentido, Pablo habla en 1 Corintios 8, ahí habla él, le está hablando a la iglesia de Corintios, pero le da el testimonio de la iglesia de Macedonia. Y dice, le empieza a decir a ellos que la iglesia de Macedonia estaba en gran tribulación y prueba. Pero a pesar de la gran tribulación y prueba en que estaban, dicen que ellos eran ricos en su generosidad. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia no necesitaba tener miles en el banco o propiedades o muchas cosas materiales para poder ser ricos en los hechos. Porque nuestras acciones, nuestra actitud no tiene nada que ver con un valor monetariamente asignado por el mundo. Tiene que ver por el valor que nosotros le damos a esa cosa o a esa acción o a eso que hacemos. Amén. Entonces Pablo le dice a ellos que la iglesia en Macedonia daba conforme a su fuerza y más allá de sus fuerzas. ¿Y cuál es el primer gran mandamiento? Que tenemos que amar al Señor ¿cómo? Con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Y hay veces amamos con nuestro ser porque necesitamos algo, con nuestra alma porque queremos la salvación, pero nos quedamos cortos en la fuerza del amor que le demostramos al Señor. Pablo le sigue diciendo a ellos que lo que ellos se propusieron hacer, que lo hicieran. Dice, lleven a cabo aquello a lo que se dispusieron. Y en ese momento que hablé de esto, hablé de la determinación. El libro de Job dice, determinarás algo y te será hecho. No decir, voy, y después ni fui, ni aparecí, ni nada. Sino que seamos determinados. O mejor, no decir, y en el momento que haya que hacer, ahí estoy yo haciendo. Amén. Amén. Pablo les dice que cumplan conforme a lo que tengan, no a lo que no tengan. Pedro y Juan, cuando se encontraron con el hombre lisiado en la entrada de la iglesia, el hombre esperaba limosnas y ellos le dijeron, mira, en este momento no ando cash, no tengo Zelle, no tengo Cash App, pero tengo algo más poderoso. Y eso es lo que te voy a dar. Tengo el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y creo que eso todo lo tenemos al alcance de la mano. Amén. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando vemos que hay una necesidad, no necesitamos tener el Zelle a mano, no necesitamos tener el billete de 100. Necesitamos primeramente creer que ese nombre está sobre todo nombre y que ese nombre, así como ha funcionado en nosotros, puede funcionar en cualquier persona necesitada. Amén. El segundo punto que quiero hablar es que hay que entender la causa o la razón o la persona o la ocasión por la cual hacemos algo o damos algo. Amén. Ahí mismo en 1 Corintios 8, del 3 al 15. Creo que Segunda de Corintios. Sí. Sí, puede ser. Vamos a ver. Sí, Segunda de Corintios, disculpe. Segunda de Corintios 8. Del versículo 13 al 15, Pablo les continúa hablando y le dice que, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Amén. Clarito lo dijo ahí. Lo que yo tengo que ayude a otro y lo que el otro tiene me ayude a mí. Y esto no habla, esto no tiene nada que ver con
algunas ideologías de que vamos a quitarle al rico para darle a los pobres, o que todos seamos igualitos cuando uno no se ha esforzado y el otro se ha esforzado. No tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con hacer algo. Amén. Si yo tengo algo que pueda ayudar a alguien, ¿por qué no voy a ponerlo por obra? Y si alguien tiene algo para ayudarme, ¿por qué habría de no proveer eso? Encontramos a Pablo aquí animando a los corintios a ser dadivosos, a ser dispuestos con lo que están haciendo. Ahora, el otro punto que quiero hablar es exponerse o hacer algo para beneficio propio y o de los demás. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero contarle un testimonio de una sierva de Dios que yo escucho. Es americana, se llama Julie Green, y cuando escuché el testimonio yo dije, wow. Ella dice que por años sufría de depresión. Y en su profunda tristeza y angustia, aún sin faltarle, sin tener necesidad de nada, porque ella vivía bien, tenía su casa, tenía su esposo y sus hijos. Dice que ella, en muchas ocasiones, y en particular una, intentó quitarse la vida. Y eso es tristemente algo que pasa mucho con las personas que sufren de depresión. Sienten que la salida es quitarse la vida. Afortunadamente ella no lo consiguió. Pero resulta que a los 2 o 3 días de ese incidente, el hijo de ella cae enfermo, muy mal. Y en ese momento ella dice, ¿y qué le va a pasar a mi hijo? ¿Quién va a orar por mi hijo? ¿Quién está ahí para hacer algo por mi hijo? Y dice que ella sintió que Dios le dijo, tú. Por eso es que no lograste lo que tú querías hacer. Porque si tú no hubieras estado aquí, ¿quién iba a orar por tu hijo? Y ella dice que se acercó con temor y temblor, abrazó a su hijo, oró por su hijo y dice que en el instante su hijo se levantó como si no hubiera tenido nada. Y ella dice que a partir, ese fue un momento, como dicen en inglés, un breaking point, un punto que dijo, basta. No puedo seguir en esta tristeza, no puedo seguir en esta depresión, porque así como hoy me necesitó mi hijo, mañana me puede necesitar alguien más, mi esposo, mi mamá o mis otros hijos. Pero hay veces tenemos que llegar a ese borde de darnos cuenta que alguien nos necesita, hermanos. Que la abundancia de nosotros pueda ayudar a alguien más. Y la abundancia de alguien más puede ayudarnos a nosotros, porque ella dice que sus papás son pastores. Y ella también ahí, una vez más, confirmó, entendió y se dio cuenta de que ella no logró lo que Satanás quería porque habían unos padres que oraban. Su hijo necesitó de ella necesitó de la oración de sus padres. Y no estamos hablando de nada material, hermanos. La oración está al alcance de nosotros sin movernos de donde estamos. Es más, le digo, no tiene ni que abrir la boca. Porque usted puede orar con su corazón, con sus pensamientos. Y debemos abundar en eso. Ahora bien, hay otra historia parecida en el libro de Hechos. Ahora sí, si me acompaña el libro de Hechos 27, quizás algunos conocen esta historia. Y es un relato del apóstol Pablo, que en ese momento se encontraba prisionero y lo tenían que llevar a Roma. Pablo es trasladado, junto con otras personas, y dice que iba escoltado por un centurión llamado Julio. Pero
el trayecto no fue fácil. Hubo tempestad, hubo vientos, hubo adversidad, pero Pablo estaba allí. Pablo estaba allí en ese momento. Dice que habían navegado, voy a ir saltando versículos, el versículo 7, Hechos 27:7 dice, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas, frente a Gnido, porque nos los impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Imagínate, ¿qué le va a hacer caso a un prisionero? Aunque todos los que estaban ahí tenían un respeto por Pablo, porque si lee un poquito más adelante dice que a Pablo lo trataban bien. No lo trataban como un preso cualquiera. Pero en este momento dijeron, no, vamos a hacerle caso al que tiene más conocimiento en navegación. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían lo que deseaban, o pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Imagínense esa situación por no haber escuchado a Pablo, que le dijo, mira, no naveguemos, quedémonos aquí porque va a haber mucha pérdida. El versículo 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Él comienza como diciéndole, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Pero Pablo no solamente usa apuntar el dedo para acusar o señalar. Él también provee una salida muy importante. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, lo material. Las vidas no se iban a salvar. Oh, ¿pero por qué? Porque Pablo lo decía. Sí, pero ¿por qué Pablo lo decía? Vamos al siguiente versículo, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios es bueno. Amén. ¿Por qué se iban a salvar todos? Por Pablo. Porque el Señor dijo, yo los voy a salvar. Le dijo, no, yo te los he dado a ti para que los cuides.
por ti ellos van a ser salvos y no van a pasar nada. Hay veces nosotros necesitamos estar en ciertos momentos y ciertos lugares para que personas sean salvas. Y en ocasiones nos toca decirlo, no hagas esto, porque te puede pasar esto otro. Pero si haces de esta manera, te va a ir mejor, te va a ir bien. El versículo 25, Pablo dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me lo ha dicho. ¿Será que hay veces decimos y aconsejamos, pero ese versículo 25 no pasa en nosotros? Que no creemos lo que Dios nos ha dicho, que nosotros y nuestra casa serían salvos, que no había justo desamparado ni su simiente mendigando pan, que todo lo que tocara en la planta de nuestros pies sería nuestro, que todo lo que nuestras manos tocaren iba a ser prosperado, que el Espíritu Santo del Señor estaba sobre nosotros y nos ungió para dar buenas nuevas de salvación, para dar libertad, para sanar, para dar ánimo. ¿Será que no creemos el versículo 25? Que dice, y yo, Pablo, creo todo lo que Dios me ha dicho. Porque escuchamos las palabras, ¡ay, qué lindo! ¡Aleluya! Santo Riba Shakarabakanda. Pero después, cuando vemos que viene la tempestad, y viene el huracán, y viene la prueba, decimos, ¿qué va? Dejémonos ya morir. Y no actuamos como deberíamos actuar, en fe, en plena confianza de que Dios tiene completo control de nuestra vida. Y más adelante en ese mismo capítulo, la cosa se empieza a poner de nuevo mala y dice que los marineros querían huir. Dice, aquí yo me salvo, huimos. Y Pablo le dice, no, si ellos salen de aquí, sus vidas no van a ser salvas. Porque no era por lo que ellos pudieran hacer, era por Pablo. Porque había un hombre ahí de fe. Había un hombre, como dijo, un hombre de Dios, a quien él, ¿qué? Le servía. Porque no basta con decir, yo soy cristiano y no estar sirviendo. Porque parte del creer en Cristo es ser siervos. Es hacer algo, hermanos. Y yo no sé por qué el Señor ya me lleva tiempo hablando de esto, de dar, de servir, de hacer algo. Y creo que es porque hay mucho que hacer. La mies es mucha. Cualquiera lo puede hacer y todos piensan que alguien lo hará y al final ninguno lo hace. En Ezequiel 27, la profecía o la palabra que le llega a Ezequiel es que dice que busqué quien hiciera vallado, quien se pusiera en la brecha y no lo hallé. Porque hay veces nosotros queremos que todo sea para nosotros, todos oren por mí, denme a mí, hagan por mí y nosotros cero reciprocidad. Y la obra del Señor, lo que Dios nos manda hacer, está basado en la reciprocidad. Yo doy y por ende, sin yo tener que decir nada, a mí me van a dar. Al principio del libro de Hechos, cuando la iglesia se empezó a formar y vino el Espíritu Santo, dice que ellos tenían que todas las cosas en común. Cuando habla de todas, habla de las risas, pero habla también de las pruebas. Y dice, nadie decía que era suyo lo que tenían. Y dice, y se reunían en las casas, y comían, y cantaban, y alababan, y oraban. Porque también eso era parte de las cosas que tenían en común.
Vuelvo a Hechos 28. Estábamos el 27 al 28, versículo 1, dice: y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Voy a leerlo porque yo puse aquí un resumen, pero quiero leerlo como dice aquí. Versículo 2. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. O sea, el peligro todavía no estaba del todo terminado. El versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su brazo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja de vivir. Como diciendo, como este tipo viene preso, quién sabe qué es lo que hizo, y se pudo salvar del mar, de la tormenta, de la tempestad, del huracán, pero aquí lo va a agarrar la víbora y... ¿Pero qué pasó? Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo no empezó, ¡ay, ay, 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 ay! No, él ya había dicho en 27, 25, yo creo todo lo que Dios dijo. Y Dios dijo que yo tenía que llegar allá y yo voy a llegar allá. No me detuvo la tormenta, mucho menos esta víbora me va a detener, porque tengo un destino que cumplir. Tengo una misión. Hay gente que me está esperando, comenzando por César, porque él después llegó a César y le empezó a contar su testimonio. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Esta serpiente, vaya para allá. Entonces, su lugar es ahí, no arriba de mí. Sigue diciendo. El versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Ya me los imagino así, de chismosos, ¿no? Porque a veces vemos el peligro, más la cosa y estamos... En vez de buscar un palo o algo para ayudarlo. Reciprocidad. En vez de hacer algo. No, ellos están... A ver, ya se va a hinchar, ya se va a hinchar, ya se va a hinchar. Tremendo. Que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con minúscula. Tremendo. Porque dice que este hombre, ¿qué? Esto es un Superman. Que ni la kriptonita le hace daño. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? No entendía. El versículo 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le puso las manos. ¿Qué tal si Pablo hubiera sucumbido a la tempestad y hubiera hecho caso a los capitanes y a los encargados y al centurión en la nave? ¿Qué tal si Pablo hubiera dicho, dejémonos morir, total, ya me han metido preso tantas veces, ya no aguanto más? Pero Pablo sabía que él tenía que llegar a donde César. Y si él no hubiera tenido esa seguridad de que él tenía todavía una misión que cumplir, el suegro de Publio no hubiera sido sano. Pero hay más. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 8. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran como...
los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Reciprocidad en el versículo 10. Pablo hizo algo por nosotros, nosotros vamos a hacer algo por él. Amén. Pablo vino a sanar a los que estaban enfermos. Nosotros tenemos que hacer algo por Pablo. Que el resto de su viaje vaya bien, con lo que necesitan. Pero ¿qué tal si Pablo hubiera dicho, no me interesa, total, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? He acabado la carrera, he guardado la fe y ahora me espera la corona de vida. Así que en tu mano encomiendo mi espíritu. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo él, pero ¿qué tal si Pablo hubiera sido egoísta con todo lo que él tenía, con todo lo que Dios le había dado? Y se hubiera cansado de sufrir, de padecer y no llegar a cumplir su misión y llegar donde tenía que llegar en Roma. ¿Cuántas veces nosotros nos rendimos cuando estamos a punto, hermano, de conseguir lo que necesitamos? Pero como no vemos, no entendemos, o lo que dice Hechos 27, 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Puedes creer que va a ser como Dios te dijo que va a ser y no como te dice la circunstancia, la tribulación, la prueba, tu esposo, tu hijo, tu trabajo? No, va a ser como Dios dijo que sería. Ni siquiera va a ser como tú quieres, como tú piensas, porque los planes de Él son mucho mejores que los nuestros. Pero tenemos que llegar a ese entendimiento, a ese razonamiento, que nos caigan, como dice el 20, digamos, oh, como esta persona que les comenté, Julia Green, que hasta que no le pasó eso, yo le digo, wow, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué hubiera sido de mi hijo? Y hoy ella es una mujer que Dios la usa mucho. ¿Qué hubieran sido toda esa gente que escucha palabra a través de ella hoy si Satanás hubiera logrado lo que quería con ella? No sabemos. No sabemos lo que puede pasar si nosotros dejamos de hacer lo que nos toca hacer. Yo les dije Ezequiel 27, pero es en realidad Ezequiel 22:30. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. No estaba buscando a alguien que se pusiera delante para cubrir, para proteger a uno, para cubrir, para proteger a la tierra, todo lo que vive, todo lo que respira, que alaba a Dios. Porque Dios no está buscando salvar a uno, Dios quiere salvar a todo el mundo, porque dice que de tal manera Él nos amó que se dio a sí mismo para que todo el que en Él cree tenga vida y tenga vida eterna. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Pero es nuestra decisión confiar en lo que Él ha dicho. Que si Él lo dijo, así será. Que las palabras en Él son en el sí y en el amén. Ahora, la palabra brecha yo me puse a buscar. En el diccionario secular dice que es una rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. Bíblicamente dice que es exponerse uno mismo para la protección de alguien, defender contra cualquier peligro de asalto, tomar el lugar de defensor de un caído. Bíblicamente, estar en la brecha significa interceder por alguien que no puede defenderse de los peligros espirituales que le asedian. Dios buscó a alguien con fuerza espiritual, con sabiduría, con fidelidad, con amor, y tristemente no lo halló.
si Dios no halló a nadie en el tiempo de Ezequiel, pero entre nosotros habrá alguien que se quiera poner como vallado y poner en la brecha. Habrá alguien que diga, yo voy a la navegación, voy a lavar al barco ese, aunque esté la tormenta, porque yo sé que para preservación de vida Dios me ha traído hasta aquí. Amén. Hay alguien que, como Abraham, cuando vio y supo que el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo, ahí está Lot. Ahí está Lot. Y Lot se salvó por la intervención de Abraham. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ¿cuántas veces el Señor los quiso por necios, por duros, por tercos? Pero siempre hubo un Moisés que, a pesar que lo humillaron y lo maltrataron, Moisés siempre hablaba por su pueblo. Le dijo, tú eres lento para la ira y grande en misericordia. ¿Podríamos hacer incluso eso nosotros con alguien que nos hace la lucha? El Señor en ese momento no encontró a nadie con carácter, porque hermano, hay que tener carácter. Nosotros, para llegar hasta aquí, más de 30 años de matrimonio, sirviendo en el ministerio, muchas veces siendo humillados y menospreciados en la iglesia. ¿Y nosotros? Porque ¿sabe qué? Dios había dicho algo y confiamos en que Dios lo iba a cumplir. No era lo que el hombre quería hacer con nosotros, es lo que Dios ya había predestinado de antemano por nosotros. Porque Él no me libró a mí del peligro, al pastor, como contó muchas veces en su testimonio, de la muerte, no restauró nuestro matrimonio para quedarnos en la orilla. Pero tuvimos que tener el carácter para, en medio de la prueba, la tribulación, la humillación, el rechazo, decir, yo sé que mi Redentor vive, yo sé a quién le sirvo, yo sé quién me llamó y yo sé quién me tiene en este lugar. Y quién sabe, hermanos, conocemos quizás algunas personas que nosotros le pudimos hablar, pero quién sabe cuántas personas más que escucharon nuestro testimonio, que nos han conocido, hoy día están buscando al Señor. ¿Qué tal si nosotros nos hubiéramos rendido cuando las cosas en el matrimonio se pusieron mal? ¿Qué tal si hubiéramos dicho, ya no quiero saber de iglesia porque me tienen aburrido con toda esta pedidera y con toda esta humillación? ¿Qué hubiera sido de mucha gente, comenzando con nuestros hijos? Pero tuvimos el carácter para decir, yo no me muevo de aquí porque Dios me llamó y fiel es el que lo hizo para completar la obra que puso para mí. Dios no halló a nadie en los días de Ezequiel, pero mandó a Jesucristo para que lo que todos no querían hacer, Él lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Quien de tal manera nos amó que dio todo de sí por todo aquel que en Él cree. Y cierro con esto antes de orar. Dios Padre busca a alguien que haga algo por cualquiera que lo necesite y que ninguno se pierda, sino que todos se beneficien de la obra de amor de uno. Esa me la inventé yo. Luego lo digo, pero cuando lo estaba escribiendo yo dije, qué importante es que haya una persona que se pare en la brecha. Dios no necesita miles, hermanos.
Cuando Gedeón fue a pelear, de miles que habían, quedaron solamente 300. Y fueron los que no doblaron su rodilla por sed, sino los que sabían que tenían que estar alerta. Cuando Nehemías convocó al pueblo a restaurar Jerusalén, los muros de Jerusalén, dice que con una mano tenían la espada y con la otra trabajaban. No eran holgazanes, hermano. No eran, bueno, si yo hago esto, no hago lo otro. Ellos dijeron, hace falta quien agarre la espada y hace falta quien agarre el martillo. Aquí estamos. Vamos a restaurar esa brecha que pueda hacer que los muros se caigan. Y los únicos muros que se tienen que caer son los de Jericó. Dios Padre busca a alguien que haga algo por cualquiera que lo necesite y que ninguno se pierda, sino que todos se beneficien de la obra de amor de uno. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias. Gracias. Oh Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Tú eres tan fiel, tan bueno, Señor. No alcanzarían los días, las palabras para decirte cuán agradecida estoy, Señor. Gracias por tu obra en mí, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de mis miles de defectos, de mis fallas, de mis culpas, de mis ofensas, a ti te plació tenerme en un día como este, Señor. Gracias, Padre, porque sé que lo que hiciste en mí y aún mayores cosas harás con mis hermanos, Señor. Amén. Yes. Amén. Lo creo. Porque, Señor, hubo alguien que una vez oró por mí, Señor. Hubo una tía que oró por mí. Y solo tú sabes cuántas lágrimas derramó. Y yo esta noche, Señor, quiero tomar el lugar que ella tomó en mi vida, en la vida de mucha gente, Señor, que necesita de ti, necesita un toque tuyo, Señor. Si buscas a alguien, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, si te puedo servir, Señor. Padre, que entre los que estamos aquí haya más, Señor. Mejores que lo que puedo hacer yo, Señor. Que hayamos más, todos, dispuestos a hacer algo, a dar de lo que tenemos, no esperando recibir, pero tú no te quedas con nada, Señor. Sabemos que cuando hacemos, cuando sembramos, cuando amamos, cuando apoyamos, cuando damos, en el momento en que lo necesitemos, tú haces lo mismo con nosotros, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, mi Dios, que nos ayudes cada día, que puedas encontrar algo que sea útil en tu obra, Señor. Que pueda haber algo en nuestra vida, Señor, que impacte otras vidas que estén en necesidad en este momento, Señor. Que siempre hay una palabra de aliento, una palabra de motivación, un versículo que pueda recordarle a aquel que se ha olvidado de lo que tú le prometiste. Que siempre hay una palabra a aquel que no te ha conocido, de que tú sigues vivo y sigues haciendo milagros, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, en esta mañana. Somos simplemente barro en tus manos, Señor. Tú haz como tengas que hacerlo.
Algunos nos vas a hacer más alto, algunos nos vas a hacer curvas, algunos nos vas a extender para un lado. Lo que sea que tengas que hacer, mi Dios. Amén. Yo, Yaremi, estoy dispuesta, Señor. Si tú estás ahí, hermano, y estás dispuesto y quieres que Dios te use, dile, aquí estoy, Señor. Úsame, úsame. Yo te garantizo, es la única cosa que te puedo garantizar, que Dios te está escuchando y que va a hacer grandes cosas a través de ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Separados de ti nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, enviamos palabra de libertad a los que están cautivos, Señor. Libra a todos aquellos que están sufriendo en este momento de depresión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Todo mal pensamiento, toda negatividad, todo deseo de suicidio se va ahora en el nombre de Jesús. Tú sabes por qué estás poniendo esto en mí, Señor. Quizás hay alguien viendo, alguien escuchando. Donde quiera que estés, se libre en el nombre de Jesús. Hay vida y vida en abundancia con Cristo. Señor, sana al quebrantado de espíritu, Señor. Aquellas personas que se han sentido heridas y ofendidas en la iglesia, Señor. Que vuelvan a poner sus ojos en ti. En ti. Que vuelvan al primer amor, al deseo de servirte con anhelo y compasión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro por aquellas personas que se sienten solas, para que tú seas la compañía que necesitan, Señor. Oro en esta mañana, Señor, en unidad y en acuerdo con mis hermanos, por aquellas personas que necesitan un milagro de sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Si lo que nos toca hacer es orar, vamos a orar. Si no, lo que nos toca clamar, vamos a clamar, Señor. Por todos aquellos que necesitan una intervención divina, Señor, en el nombre de Jesús. Por cada uno de nuestros familiares, amigos. Padre, por cada líder de iglesia, Señor, que se ha sentido abandonado, traicionado, que no quiere seguir. Espíritu Santo, dale fuerzas, dale ánimo. Padre, que no bajemos los brazos, sino que siempre haya un Aarón y un Hur levantándonos los brazos, Señor. Que quizás nosotros seamos el Aarón y el Hur que un Moisés necesita, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Padre, porque yo sé que tú me escuchas. No porque sea nada especial, no porque sea lo mejor, pero porque soy tu hija y porque tú me dijiste que pidiera y tú me escucharías. Que buscara y yo hallaría. Que llamara y tú abrirías, Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén. Alabemos un poco al Señor, hermano.